Bienvenidos mis amados, es un gusto como siempre poder compartir con ustedes las bendiciones que Hashem nos ha dejado a través de sus escrituras, sus santas escrituras. La porción de hoy se llama Vayeshev, en hebreo traducida como residió inicialmente. Y la parashá nos habla de que Jacob llega a su tierra, Canaán, hoy Israel, después de todo lo que sucedió con su suegro Labán, y llega y se establece. La palabra también significa, aparte de residió, se estableció, se asentó, también podemos definirlo así, en su tierra. Empezaban las cosas a ser de otra forma porque él ya había regresado del sufrimiento que pasó en Harán y ahora ya está. El versículo 37:2 habla donde dice: estas son las generaciones de Jacob. Se supone que va a contar las generaciones, pero sin embargo, después con 2 puntos dice: Joseph era 17 años cuando pastoreaba con sus hermanos las ovejas. Era un muchacho que solía estar con los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Nada más se juntaba con ellos, con los hijos de Bila y de Silpa, de acuerdo con la Torah. ¿Pero por qué? ¿Dónde quedaron todos esos otros hermanos que tenía Joseph? Porque al final él tenía 11 hermanos más, para ser en total 12, que después conformarían las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir, y nos habla de algo importante, Joseph es un personaje muy importante en la Torah. Por eso esta porción realmente no es de Jacob, es de su hijo Joseph. En la Torah hay personajes bíblicos muy importantes, aparte de los patriarcas obviamente. La palabra Joseph significa agregar en hebreo. Y esto ha sido comparada con el Mesías porque el que hizo el Mesías nos agregó a su pueblo. Nosotros no éramos de su pueblo, él nos agregó. Y entonces, ¿qué pasa con Joseph? Empieza a contar la historia, con quién se juntaba y qué es lo que hacía. Pastoreaba a sus hermanos. Y dice también, él informaba palabras malas de ellos a su padre. O sea, que Joseph iba con los chismes, con su papá de sus hermanos. Sin embargo, dice el 3, versículo 3 del 37, sin embargo, él amaba más a Joseph. Y hasta le hizo, para distinguirlo, una túnica preciosa a rayas que le regaló. Y aquí vemos una primera enseñanza que hemos comentado. En las familias no se debe de hacer distinción entre los hijos, porque eso trae muchos problemas en las familias. Y lo vemos en las familias que nos rodean, en algunos que conocemos, en nuestros mismos parientes, en nuestras propias familias. A lo mejor nosotros mismos sufrimos esa distinción o no distinción. Por eso es muy importante que los padres tomen conciencia y no tengan consentidos. Es obviamente, dice la Torah, sigue contando, que ellos vieron, sus hermanos, que su padre amaba más a Joseph. ¿Y eso qué causa? Dice la Torah, palabra que traduces, odiaron. Y ya había una enemistad. No le hablaban bien, no le hablaban pacíficamente. Empezó a haber una enemistad. Joseph dice entonces que era 17 años, estaba muy joven, era un jovencito. Pero, ¿qué estaba haciendo en la casa si él también era pastor? ¿Por qué no fue con los demás? Se dice que porque a Joseph le gustaba estar mejor en casa para que su papá le enseñara la Torah. Por eso es muy probable que
A los demás también les enseñaba, pero Yosef era el más asiduo de todos sus hermanos para estudiar Torah. Yo creo que eso influyó para que Yosef fuera más amado que su padre, de su padre. Él estudiaba Torah, siempre estaba ahí al pendiente, y entonces se convierte como un supervisor, porque dice que había entonces ya de por sí el ambiente con sus hermanos no era bueno, y entonces dice que Yosef, que se le conoce como José el soñador, pero es más que soñador. Tenemos que entender el mensaje de la Torah, no quedarnos con que soñaba y se acabó. Y tiene algunos sueños y va y se los cuenta a sus hermanos y también a su papá, en donde decía que todos iban a inclinar a él. Obviamente, pongámonos en el lugar de sus hermanos, eso no les cayó nada bien, peor tantito, los siguen odiando, los siguen maldiciendo. Y entonces le dice su papá, una vez que le cuenta sus sueños, dice, Jacob le dijo, ve a ver si tus hermanos están en paz, velos a checar si el rebaño está completo, vas y me trae la respuesta. Entonces, cuando lo ven venir, dicen, obvio, ahí viene el soñador. Y como no lo querían, fíjense lo que produce el odio, lo quieren matar. Claro, eso hizo que le despojan de su túnica para después usarla y lo quieren matar. Sin embargo, el hermano mayor de Jacob, Rubén, intercede por él y le dice, ¿qué ganamos con matarlo? ¿Por qué mejor no lo echamos a un pozo? Un pozo donde no hay agua para que no se ahogue. Y ya que sea nuestro eterno, bendito su nombre, el que decida qué va a pasar con Yosef. Y así lo hicieron. Y entonces prosigue la Torah con la narración y ahí lo dejan. Después, cuando Rubén regresa porque lo quería sacar, le remordió la conciencia, vio que ya no estaba en el pozo. Ah, caray, ¿dónde está? Y entonces se entera que lo habían vendido a unos comerciantes. Dijeron, pues si no lo podemos matar, saquemos provecho, vamos a pedir un dinero por él, que se lo lleven de esclavo a Egipto, donde obviamente había mucha auge y mucha demanda de los esclavos. Pero ellos dijeron, ¿y ahora qué le vamos a decir a nuestro padre? Y entonces mataron un cordero y con su sangre ensangrentaron la túnica de Yosef. Y regresan con su padre y les dicen, padre, mira lo que sucedió. Yo creo que a nuestro hermano Yosef lo mató una fiera, porque mira cómo está su ropa, su túnica. Obviamente, imagínense el dolor de perder un hijo que amaba. Causó un gran dolor que se puso inconsolable. Duró mucho tiempo inconsolable, no quería que lo consolaran, y no era para menos, mis amados. Llega entonces, una vez que lo venden a los madianitas o a los ismaelitas, y lo venden a un ministro del faraón que se llamaba Potifar. Podemos entonces obtener una enseñanza preciosa de aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de no odiar a nadie, menos a nuestros hermanos. No tener envidia, no tener rencor, porque cuando todos estos pecados no se quitan, entonces viene un pecado mayor. ¿Cuál? Quererlo matar. Ya no era nada más con la lengua, sino que era físicamente. Y al final, pues lo mataron porque lo mandaron de esclavo y fueron y le dijeron a su papá, causándole un gran dolor, que estaba muerto.
debemos despojarnos de todo tipo de odio, todo tipo de circunstancia que nos lleve después a pecar más fuerte. Pero esto también me lleva a tratar de decir, ¿por qué no se murió en el pozo? No había agua, pero ¿ustedes quieren que no había otra cosa? Claro que sí. Había escorpiones y serpientes, por lógica, y no sé qué tantos más animales. Es obvio, no hay agua, hay tierra, pero hay este tipo de cosas que se meten a los pozos. Y entonces uno puede decir, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no se murió? ¿Qué es la intención de ellos? Se va a morir. Algo va a pasar, aunque no hay agua, algo va a pasar. Cuando analizamos esto, vemos cómo los escorpiones y las serpientes significan fuerzas del mal, oscuridad, mala inclinación. Por lo consiguiente, lo que está diciéndonos la Torá es que Yosef tenía que pasar por esta situación para romper y quitar todo aquello que necesitaba quitarse, porque nuestro eterno bendito su nombre le tiene un plan perfecto para él. Entonces, tienes que vencer tu mala inclinación, tienes que vencer tu oscuridad para que puedas cumplir. Y ya una vez que lo cumplió, pudo salir. Si no, no hubiera salido y se hubiera muerto. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros nos encontramos, y esta es la enseñanza que nos da esta parte? ¿Cuántas veces hemos tenido una situación difícil o si hemos estado en nuestro pozo y no sabemos cómo salir de ahí? Y la enseñanza es que no debemos de desmayar, que tengamos fe, que hagamos tefilá, para que podamos en el tiempo de Hashem superar toda situación difícil. Tampoco dice la Torá que Yosef se quejó. Nosotros también no debemos de quejarnos cuando nos encontramos ante un problema, ante una situación difícil. Esa es nuestra tendencia. Normalmente tenemos la tendencia de decirle al Eterno que por qué a nosotros y reclamarle. Porque solamente así, mis amados, podemos salir de la oscuridad. Yosef tenía Torah, estudiaba con su padre. Por ende, él pudo salir de acuerdo con la Torah, con lo que Hashem quería, que él saliera de la oscuridad, que todos sus miedos, todos sus demonios personales los quitara, que toda mala obra que tengamos, mis amados, que toda mal inclinación que tengamos negativa, la podamos poder vencer para que podamos salir adelante. Porque la Torah es luz, por eso sobrevivió Yosef. Había oscuridad, pero él tenía luz. Y él desarrolló una fe tremenda. Él sabía que los sueños que había tenido se iban a cumplir realidad. Y él los iba a ver. Entonces ahí estuvo en el pozo y él sabía que al final los planes ya le tenía el Eterno. Él lo permite todo, permite que él fuera echado al pozo, después vendido, porque le tenía un plan perfecto en Egipto, en Misraim. Tenemos entonces que considerar que para que nosotros podamos quitar nuestros miedos, superar cualquier dificultad, solamente así, mis amados. ¿A quién iremos si solamente Hashem nos puede salvar? No recurramos a terceras personas. Ahí está el Eterno esperando que nosotros clamemos a Él para Él actuar. El Eterno quería hacer de Yosef un sadik, un justo. Lo mismo quiere hacer con nosotros. Pero no podemos ser justos, no podemos ser siervos del Eterno si estamos metidos en un problema y no salimos. Estamos atorados. Imagínense si nosotros tenemos un problema y ahí nos quedamos, nunca lo resolvemos, una situación difícil, no salimos de ahí, pues ya nos quedamos. La vida está llena de desencuentros, de problemas, pero lo importante es
enfrentarlos y salir adelante, no quedarse con el problema y abrazarlo y apapacharlo y toda nuestra vida seguir desarrollándolo. Mis amados, yo espero que estas enseñanzas de nuestra bendita Torá sirvan para que podamos tener una mejor vida, una vida llena de plenitud, una vida buena en esta tierra y más en el Olam Jabá. Ese es el mensaje de la Torah. No nos quiere hacer la Torah religiosos, nos quiere hacer verdaderos adoradores del Eterno, actuando bien, obedeciendo sus mandamientos. No seamos nada más oidores, seamos hacedores de su bendita palabra. Bendiciones, mis amados, y espero que haya reflexión para esta porción. Bedrash Hashem, si el Eterno lo permite, nos escucharemos la próxima semana.